Últimamente hemos sido testigos de múltiples cacerías de brujas desatadas en contra de personas o grupos perfectamente reconocidos y respetados socialmente, acusados de racismo, discriminación o misoginia por hordas histéricas y ofendidas que parecen protestar sin control, pasando del legítimo reclamo pacífico a peligrosas acciones vandálicas. Y hay un colectivo bastante influyente en el mundo académico, empoderado también a través de las redes sociales, que habla constantemente del privilegio de los opresores de arriba y la opresión patriarcal retrógrada, entre otros conceptos de esas políticas de la identidad basadas en la división de clases e ideologías y la promulgación de un enemigo común, la autoridad instaurada. Por eso es tan importante que aprendamos las amargas lecciones que este fenómeno está dejando en la sociedad latinoamericana y la mundial también, y que conozcamos y estemos preparados para lo que viene. El futuro y la salud mental de toda una generación depende de ello. La generación de cristal. ¿Quiénes son? Los individuos pertenecientes a la generación de cristal son aquellos jóvenes que están alcanzando la mayoría de edad, nacidos entre 1995 y el 2005, quienes tienen un ánimo inestable, son inseguros en relación con sus propias capacidades y talentos, están azotados por la depresión y la ansiedad. Podríamos decir que, en común, padecen una condición de vulnerabilidad congénita de la era digital, aunque esa no sea la causa de su debilidad emocional, sino solo un factor de la misma. Son hijos de padres de la generación X, nacidos de 1964 a 1980. Los de la generación de cristal son seres delicados, hipersensibles emocionalmente, que están preparados para el éxito, el triunfo, la fortuna, el aplauso y el reconocimiento. Pero si algo les sale mal, si tropiezan con un imprevisto u obstáculo que arruina la consecución de sus objetivos o son criticados por quienes no se ubican en esa situación, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada a sus detractores que puede culminar en ira, violencia física y verbal o, ante situaciones de máxima presión, en una peligrosa propensión a las autolesiones e incluso el suicidio. Son criticados también por protestar, ofenderse y quejarse por todo. Algunos los tachan de no aguantar nada. Muchos tornan a ser individualistas, hasta casi ser sociópatas, feministas radicales, animalistas, ecologistas y defensores a ultranza de ideologías revolucionarias reencauchadas. Por esto, hoy día se ve en las instituciones educativas la aparición de estudiantes demasiado sensibles emocionalmente y propensos a ofenderse a la menor provocación, incapaces de soportar o tolerar ideas u opiniones opuestas a las suyas, y más si son de personas que revisten cierta autoridad y están dispuestos a acallar, incluso mediante la violencia física, a todo aquel compañero o profesor que se atreva a cuestionar sus dogmas ideológicos. Quizás sea porque sus propios padres hicieron todo lo posible para que el futuro de sus hijos fuera más sencillo y menos doloroso, y les facilitaron todo desde muy pequeños, como en bandeja de plata, haciéndolos más débiles y vulnerables al mismo tiempo. Finalizando con esta descripción, el ciudadano de cristal es un consumidor del cual el mercado sabe todo, incluidas las mismas redes sociales, que lo consideran fácilmente manipulable, al grado que lo controlan como blanco en sus estrategias comerciales y de ventas. ¿Cuáles son las características de la generación de cristal? Nacieron en una era tecnológica plagada de smartphones, tablets, aplicaciones y redes sociales que avanza constantemente a grandes pasos. Están a la vanguardia en la tecnología, pero no saben cómo utilizarla para generar un conocimiento más integral. Todo para ellos es relativo y efímero, una moda cambiante que sucede muy rápido, de inmediato, y por igual pasa como en el mundo de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, Instagram, TikTok, etc. Son frágiles porque hay una autoridad no respetada que no obedecen y que pese a ello, esta misma les brinda sobreprotección. Tiene mayor propensión a protestar ante cualquier respuesta que les sea contraria a sus intereses y pensamientos. Tienen mayor propensión a protestar ante cualquier respuesta que les sea contraria a sus intereses y pensamientos. Les falta empatía con las ideas y pensamientos de otras generaciones. Tienen muy poco interés por la lectura y la cultura en general, pero por otra parte destacan sus habilidades tecnológicas. Su autoestima es baja y confía muy poco en sus habilidades reales,
Por ello necesitan reconocimiento constante y tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración. La depresión y el suicidio son una amenaza constante en sus vidas. No se permiten una equivocación y no saben cómo levantarse después de una caída. Tienen plena conciencia de sus derechos, mas no son responsables de sus deberes. Saben exigir y manipular en lo que respecta a sus propios intereses y se enfurecen si se les recuerda sus responsabilidades. Los llaman débiles o de cristal por no tolerar muchas situaciones que antes eran normales o en las que no pasaba nada y nadie se traumatizaba, como el matoneo escolar, los apodos, entre otras cosas. Entonces surge la pregunta: ¿está mal que los jóvenes de ahora no se queden callados ante lo que creen injusto, que se traumaticen o quieren por cualquier argumento contrario a sus propios pensamientos? ¿Cómo enseñar a vivir bien a nuestra generación de cristal? Se debe contemplar al actual estudiante en su desarrollo integral, preparando a los docentes o maestros para que bajo su cuidado puedan estos enseñarles a vivir bien. Esto abarca tanto el nivel espiritual como el terrenal, conduciéndoles a ser útiles a la sociedad. El enfoque integral sigue vigente y se enarbola como la finalidad esencial de la educación en el siglo XXI. Consiste en apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza, ubicando el bien común en el centro. Esto se fundamenta en los siguientes aspectos. Revitalizar la moral. La falta de confianza en las instituciones, sean políticas, de gobierno, militares, religiosas o familiares, que en algún momento otorgaban cierta significación, ha llevado a una pérdida de referentes. Lo permitido, lo prohibido, el bien y el mal se han vuelto conceptualmente etéreos, indefinidos. Nos referimos a la dimensión moral de la persona desde el punto de vista de su actuar. La moral que se basa en el entendimiento o la conciencia y no en los sentimientos, hoy se presenta diluida en el torbellino de pasiones, llevando a los jóvenes a una situación de desprotección moral, en donde ya nadie les garantiza que sus comportamientos y pensamientos estén en lo correcto en un sentido claro y único. Se debe fortalecer la formación moral considerándola como ese conjunto de reglas que dirigen la actividad libre del hombre, como una herramienta al servicio de la libertad. Resulta imprescindible para que la persona pueda rectificar su calidad humana. El respeto por las normas nos ayuda a mantener el orden y orientación de nuestras actividades y la indispensable convergencia de nuestras acciones, ya que de nuestras sucesivas elecciones depende la calidad auténticamente humana de nuestra personalidad y de nuestro itinerario en este mundo. En otras palabras, el manejo de decisiones de baja calidad humana, alejadas de un espíritu verdaderamente cívico, conduce inexorablemente al debilitamiento, deterioro o incluso a la aniquilación del tejido social y la aparición de graves problemas sociales como la violencia intrafamiliar y de género, la anarquía social, los vicios como el alcoholismo y la drogadicción, la delincuencia, la deserción escolar, los embarazos a temprana edad, entre otros no menos importantes y dañinos. La autonomía se considera como la libertad relativa de actuar de un individuo o de una colectividad, sin intervención de personas o agentes externos. Es aquella que desde un punto de vista de la institución educativa favorece en el sujeto cierta independencia en la determinación de sus objetivos, así como los medios para lograrlos, e incluso le otorga la posibilidad de evaluar sus aprendizajes. Saber hacer y saber ser. El saber hacer ocupa un lugar muy importante en las prioridades de todo centro educativo y es la primera preocupación del docente. Constituye el elemento fundamental en el repertorio de los recursos cognitivos de los cuales se sirve el individuo para demostrar habilidades complejas, saberes de alto nivel o competencias. Por lo tanto, representa el eje sobre el cual gira la razón de ser de toda institución educativa. El saber ser corresponde a la parte interior del sujeto y debería ocupar un lugar privilegiado en la formación de los estudiantes. La separación tradicional que se da entre lo cognitivo y lo afectivo ha impedido por mucho tiempo asumir la formación completa de los individuos. Los aspectos de la personalidad que valdría la pena profundizar por tratarse de un conjunto de características con fuerte dominante afectivo que influyen directamente en los aprendizajes escolares son: el sentimiento de eficacia personal, es un aspecto de la imagen o autoestima. El origen del poder de acción, percepción que el individuo tiene del control sobre la tarea. Para lograr el éxito o evitar el fracaso, la confianza en sí mismo, sus creencias y sus valores deben ser reforzados. Promoción de la civilidad,
La importancia de la promoción de la civilidad, así como la educación democrática como parte del espíritu cívico que consideramos debe promoverse con mayor énfasis en los centros educativos. Actualmente vivimos en sociedades que se constituyen bajo proyectos democráticos y al mismo tiempo se viven en el individualismo social, en la anarquía del hombre. Al parecer ya no hay más verdades universales compartidas que buscan el bien, ni valores objetivos compartidos. El individuo construye su sistema de valores de acuerdo a lo que él considera valioso, lo que ve y cree en los medios de comunicación masiva, como los noticieros y las redes sociales, lo cual le ha acarreado otras dificultades que le implican la búsqueda permanente de identidad. Por lo tanto, se requiere de acuerdo sobre qué tipo de educación impartir, retomar normas y valores que aporten al futuro ciudadano y afianzar referentes que propicien su desarrollo como persona activa, productiva y propositiva en la sociedad actual.